Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente linda? Yo soy Norma y bueno, estas imágenes que estás viendo me las envía Jessy Castillo, por lo que este video es una petición de estos jarrones. Y esta es mi versión, aunque no lo creas, están hechos de cartón, por supuesto preparando papel maché. Uno de ellos es mate y el otro tiene un efecto vidrio. Así es que quédate hasta el final para que veas el truquito para que te queden así de brillantes. Gracias, Jessy, y un saludo para todas esas personas que me comentan. Y bueno, ¿a poco no están preciosos? Así es que no olvides compartir el video, suscribirse activando la campanita, darme un like y bueno, vamos a ver cómo los hice. Vamos a necesitar dos envases de jabón líquido como estos que tengan un orificio, alguna botellita como la blanca que ves ahí y una manguera. Estas dos partes últimas son para darle altura a nuestros jarrones. Hazle los cortes pertinentes a cada pieza para que puedan formarse todos a una sola pieza. Por ejemplo, le quité la tapa a la botella y le estoy enroscando la manguera de manera que me quede una sola pieza. Lo voy a hacer en dos partes, más adelante vamos a ver cómo. Ya que decidiste tu diseño, lo vamos a envolver con plástico film, asegurándote que no le quede nada de aire por dentro del plástico y tu molde. Ocupamos un plástico nylon. Me preguntan de dónde sacas los plásticos nylon. Bueno, de las bolsas del súper, ahí te lo enseño. Y bueno, papel maché, por supuesto. En este caso, dos palitos redondos. Uno más delgadito del que siempre uso y en esta ocasión porque vamos a aplanar esas partes pequeñas del hueco. Por otro lado, le vamos a aplicar a los moldes muy pero muy poquito aceite de bebé o de cocina con un algodón, pero por favor no lo engrases demasiado porque si le aplicas demasiado aceite, simplemente el papel maché no se va a adherir al molde. Estamos poniéndole este aceite porque más tarde vamos a desmoldar. Ok, bueno, empezamos, agarramos un poquito de papel maché, lo ponemos entre los dos plásticos nylon y comenzamos a aplanarlo con el palito redondo que ves ahí. Hazlo cuantas veces sea necesario hasta que este papel quede totalmente aplanado y nos salgan las láminas como esta que estás viendo. Colócala sobre el molde y oprímela contra este. Es muy importante que retires los excesos. Ahí vamos a empezar a doblar el papel maché para pegarlo al molde. Retírale todos los excesos de papel que veas. Es muy importante porque si no lo haces, a la hora de aplanar se deforma la pieza. Notas que el papel maché no se adhiere al molde, es porque le pusiste mucho aceite, retíraselo por favor. Y bueno, cuando ya empiezas a forrar tus piezas, ponlas encima de un trapito o un plástico porque si no se empieza a pegar en la mesa y se estropea tu trabajo. Bueno, continuamos haciendo láminas de papel maché, la ponemos al lado de la que ya estaba puesta. Retiramos excesos si este se puso encima del que ya estaba y llenamos los huequitos que quedan entre estas dos láminas y le ponemos el plástico nylon encima y con el rodillo empezamos a aplanar. Fíjate que de esa manera se empiezan a juntar las piezas, se ven lisas porque le estamos pasando el rodillo por encima. Y así es como vamos a completar todo nuestro molde. Fíjate, coloco láminas de papel maché al lado de las que ya están. Si se enciman las láminas una en otra por las orillas o los bordes, quítale los excesos y los huequitos los vas a ir llenando. Le ponemos el plástico nylon encima, pasamos rodillo y unificamos nuestras piezas. Ahí estoy forrando lo que es la agarradera de este envase. Y lo mismo, asegúrate de retirar exceso de papel y rellenar los huequitos. Pongo el plástico film encima, aquí es donde estoy ocupando el palito más delgado para aplanar esas partes cóncavas de este envase. Sin embargo, si tú notas que no se aplana aún con este palito pequeño, mira, lo que yo hice es envolverme el dedo índice con el plástico film y empecé a aplanar por dentro
que son partes difíciles de llegar, y bueno, los dedos son la mejor herramienta, yo siempre lo he dicho, y empiezas a aplanarlo con ese plástico, mira, y solito tú empiezas a sentir por dónde hay que alisar el papel más, y es así como te quedan mejor tus piezas. Aquí ya están totalmente secas. Lo que sigue es desmoldar, y se va a hacer con un cúter. Vamos a pasarlo por las orillas de este molde, por lo que lo vamos a partir en dos partes iguales. Repasa tu cúter por la línea, siempre por la misma línea, de manera que se vaya cortando o traspasando el cartón. Y así lo vamos a hacer alrededor de este envase. Hazlo también por dentro del agujero, es muy importante para poderlo desmoldar. Nota que ahí ya vamos a empezar a separar el cartón del envase plástico. Donde veas que no se separa, pásale el cúter y córtalo. Ahí está desmoldado. Ahora tenemos una réplica exacta de ese envase. Y ahora, como resultado, una pieza en cartón. Bueno, le hice unas modificaciones a estos moldes, por lo que con un lápiz tracé unas líneas para quitarle el aspecto de bote de jabón. Y bueno, esto de antemano se hace desde antes de forrar las piezas con papel maché, pero bueno, yo ya las tenía hechas y fue cuando decidí darle otra forma a los jarrones. Y bueno, ve que con el lápiz estoy trazando las líneas para hacer el jarrón de otra forma. Así es como lo estoy haciendo. Y bueno, ya que decidí cómo lo voy a cortar, voy a unir las piezas nuevamente, porque pues ya están desmoldadas, y lo hago con silicón frío. Se lo aplico en ambas piezas, los junto haciendo coincidir este jarrón para que nos quede bastante parejito, lo mejor que se pueda. Bueno, debido a los cortes y modificaciones que hice, quedaron esos huecos. Se los voy a tapar con la técnica de cartapesta, por lo que corté papel bond, le hice unas pestañitas a todo ese rectángulo de papel, le pongo pegamento blanco alrededor del hueco y le voy a pegar ese rectángulo de papel, puede ser periódico, revista o lo que gustes. Le vamos a dar 2 capas de esta técnica de cartapesta para tapar ese hueco. Pongamos suficiente pegamento blanco. También a este otro molde le hice esta modificación. Le hice un óvalo, lo tracé con lápiz y después procedí a cortarlo con un cúter. De un lado el óvalo es más grande y del otro es más pequeño para darle ese efecto de profundidad. Esto se debió haber hecho desde que estaba hecha la pieza con cartón. Ahí, si eres observador, ya hasta le había puesto la pasta muro, pero bueno, decidí hacerlo a última hora así, y así es como te lo estoy mostrando. Una vez que ya hicimos esos cortes de óvalos, vamos a pegar papel para cubrir las paredes de este hueco. Igual hago rectángulos de papel reciclado, haciéndole cortes alrededor de estos rectángulos para formar esas pestañitas que me van a permitir doblar el papel conforme lo voy pegando. Se hace de lado a lado y de esa manera voy cubriendo la pared de estos huecos. Se hacen 2 capas de cartapesta para esto. A un principio no pude enderezar la manguera de este molde, si recordarás, y lo que hago es, una vez que está seca la pieza ya de cartón, lo humedezco un poquito y lo empiezo a moldear con mucho cuidado para no romperlo. También modifiqué esta parte cortándole un pedazo de lo que era esta parte de la botellita, y tú también vas a poder modificar tus jarrones a como tú quieras, porque esto es cartón y se presta mucho para cortarlo o moldearlo. Bueno, vámonos a la parte de cubrir nuestras piezas con pasta muro. En la descripción te pongo qué es esto de pasta muro. Y bueno, vamos a darle como 3 capas de pasta muro. Y mira,
Se aplica por encima de los moldes. Si te fijas, ahí tengo un poquito de agua. Cada que se está aplicando se va como que resecando, entonces me mojo un poquito los dedos y le voy poniendo por encima de la pasta muro que estoy aplicando, y eso me ayuda a alisarla. Y bueno, ya que está seco, vamos a empezar a lijar. Yo utilizo 3 lijas. Una es del número 80, es bastante áspera, perdón. Esta me va a quitar todos los excesos, las partes abruptas que quedaron de la pasta muro. Después voy a lijar con una del número 180, y esta es la que me va a empezar a lijar de una manera uniforme y alisar las piezas. Para llegar a esas partes difíciles de nuestros jarrones, lo que hago es enrollar la lija y darle así por dentro a lo que es el hueco de este jarrón para facilitarme el lijado. Cada que estés lijando, pásale un trapito húmedo encima y se van a notar las partes donde debemos lijar mejor. Por último, ocupo una lija número 1200, y esta es la que me va a dejar las piezas totalmente lisas, casi como porcelana. Bueno, ya estamos por terminar. Voy a estar haciendo los últimos detalles. Estoy cortando las partes superiores de los jarrones para que queden más finas. Y bueno, como nuestros jarrones están hechos en 2 partes, voy a pegar con silicón frío ya lo que es la parte superior a la base, y una vez que está seco voy a unificar estas 2 piezas con más papel maché. Una vez que está bien seco, así como lo ves, mira, quedó ya bien seco, se unieron las 2 partes, le vamos a poner, por supuesto, pasta muro y a lijar como el procedimiento anterior. Ya quedaron nuestras piezas totalmente unidas y lisas. La parte dramática de estos jarrones son, por supuesto, el terminado y la pintura. En esta ocasión estoy ocupando pinturas al óleo, rojo alt y negro marfil. Bueno, pues lo que hago es pasarle por encima con color rojo las partes frontales de los jarrones. Lo que son el hueco y los laterales los voy a pintar con color negro marfil. Una vez que lo hice, antes de que se sequen por completo estos jarrones, bueno, aunque se van a tardar en secar, lo que hago es ponerle a una brocha pintura roja y pasarla por encima de la pintura negra, en este caso del hueco, y voy barriendo la pintura hacia afuera para tratar de unificar los 2 tonos. De esta manera le voy dando sombra a lo que es el hueco y los laterales de estos jarrones. Fíjate, aquí lo voy a ver en los laterales, le puse pintura negra, le encimo pintura roja, y de ahí voy moviendo mi brocha hacia los extremos, hacia los colores, en este caso rojo, y voy perdiendo el tono entre estos 2. Y así es como lo voy a hacer a todo el jarrón. Fíjate, ahí estoy pintando de rojo la parte frontal, y llega el momento en que al dirigirme a la parte donde está lo más oscuro, empiezo a barrer la brocha de arriba para abajo, tratando de unificar los 2 tonos. Este procedimiento fue para un jarrón efecto mate. Se empezó a pintar inmediatamente después de que se lijó. Ahora, ¿quieres que te quede en efecto vidrio? Lo creas o no, este truquito te va a encantar. Le vamos a poner, antes de pintarlo, 2 capas de pegamento blanco, asegurándote de cubrir completamente este jarrón con el pegamento. Eso es lo que va a hacer que cuando comiences a pintar el jarrón, como lo hicimos anteriormente, es el mismo procedimiento, la misma pintura, se empieza a pintar y tú vas a notar que el jarrón no es mate, sino que se pinta muy brillante. Se va a tardar en secar como una semana o depende del clima, ¿sí? Pero no te preocupes, se va a secar. Y mira la diferencia, este es un truquito que yo ya tenía de hace tiempo. Cuando se seque, vamos a darle una rociada de esta laca transparente en tonalidad brillante, y así es como protegemos este trabajo. Ahí tú escogerás cuál es el que más te encanta. Creo que el efecto vidrio es el que encantó aquí en mi casa. Se ve muy padre y bueno,
ya me voy despidiendo. Espero que te haya encantado tanto este video como a mí. Ayúdame a tener muchas vistas compartiéndolo y de esa manera yo empiezo a subir más jarrones. Tengo en mente de otros cómo los podría hacer y te daría más explicaciones del efecto vidrio. Estoy preparando las esferas en concreto, voy a hacer unas fuentes, me las están pidiendo para exteriores. Me estoy tardando por las pruebas que estoy realizando, pero bueno, un compromiso es una deuda para mí. Y bueno, suscríbanse activando la campanita y por lo pronto, gracias mil. Bye.